mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? El versículo 7, Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Ya vimos que era una leyenda, que se agitaba el agua por un ángel. Otros dicen que era en su momento manantial de aguas sulfurosas, de aguas medicinales, y entonces al momento de que brotaba el agua, pues tenía mayor acción. Y cuando trató de hacerlo, otro se mete antes. En una palabra, como no podía moverse ni nadie lo quería ayudar, pues el hombre estaba totalmente resignado a que no podía entrar. Jesucristo dijo, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Hizo ritual mágico, hizo danzas, hizo en su momento aspavientos, tú vas a ser sano. No, eso demuestra el poder de Dios. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, era un día de reposo para los judíos. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. A ellos no les interesaba el poder de Dios que se había manifestado en un milagro. Cargaste la camilla. Eso viola las reglas que nosotros pusimos sobre el sábado. Es un pecado. Te vamos a dilapidar. El que me sanó me dijo, recoge la camilla y anda. En una palabra, ¿a quién oyó en este caso, el incapacitado? A Jesucristo. ¿Y a quién obedeció? A Jesucristo. Así sería más o menos como estaba ese hombre. No tenía la más mínima posibilidad de entrar al estanque, porque cuando intentaba hacerlo, resulta que ya se le habían adelantado. Pero es que lo debían de haber permitido otros. Pues eran egoístas. Yo conozco a muchos egoístas. Se deduce que estaba afectado de una parálisis que le impedía desplazarse y necesitaba ayuda para hacerlo. Desde hacía 38 años, sus mejores años habían pasado para él. Era una triste situación en ese momento, solo podía estar tendido en el suelo y arrastrarse para llegar hasta el borde del estanque. No sabemos cuánto tiempo había ido al estanque. Una de las señales mesiánicas es que los cojos saltarían, Isaías 35:6. El agua del estanque no lo había sanado, pero sí la palabra del Salvador. Ay, perdón, no había puesto el texto, ¿verdad? Ah, no. ¿Sí lo había puesto o no lo había puesto? No. Bueno, vamos a poner por aquí. Aquí está. Ahí para que se vea ahí en su momento, que se vea como en este caso, la persona estaba totalmente tendida, no podía caminar, no podía moverse. Y solamente después de 38 años le bastó oír la palabra del Señor, ver al Señor, pedir al Señor y recibir la sanación tan ansiada. ¿Buscamos al Señor? Muchas veces no. Yo puedo solo. Yo confío en fulanito, sotanito para restaurarme. Pero la realidad es que no se restauró. La persona divina de Jesús le comunicó a la persona humana de él la situación del enfermo escogido. Movió su corazón en misericordia. La pregunta que hizo fue sorprendente, puesto que el paralítico desde luego que quería ser sano. Respetando en el enfermo el deseo de ser sanado, Jesús buscó su restauración basado en su deseo íntimo de ser sanado. Jesús nos pregunta si queremos cambiar o no. No actuará, pero si afirmamos que necesitamos transformarnos, esto se producirá por la palabra
palabra de Cristo y el Espíritu Santo. Preparan el terreno para llevar a cabo el milagro. La salvación es un milagro. Pero esto ocurre a mucha gente, no es cierto. No a muchos realmente son salvos. ¿Por qué? Porque necesitan tener a Jesucristo en su corazón. Necesitan realmente querer ser restaurados. Si dicen en un servicio muy emotivo, sí, yo lo acepto. Pero no cambian en absoluto nada de cómo son. Siguen siendo igual de pecadores. No son salvos. Y realmente la palabra ha sido estéril. ¿Por qué? Porque la persona sigue siendo igual. Versículo 7. El impedido dijo al Señor que sí quiero, pero no puedo. Estaba impedido para entrar en el estanque después de que las aguas se movieran. Cada uno cuidaba lo suyo y como nadie le ayudaba, no iba a lograr su curación. Lo cual pudo ser por el manantial que le surtía agua. Los que sanaban se olvidaban de los que estaban en la espera de un milagro. Eran egoístas. Él se interesó por los hombres. No se desentendió, Filipenses 2, del 6 al 8. Siempre llegaban antes que él. Era triste esa confesión. Reconoció su incapacidad de que por sí mismo lograra ser sano. Hay en muchos lugares, oí en México en una finca en donde había un supuesto pozo milagroso, en donde la gente se sanaba. A ver, ¿es el 8? ¿Es el 8? Sí. Sí, perfecto. Y entonces la gente se arremolinaba sobre eso. No sabemos si era una leyenda o si verdaderamente ese pozo tenía algún tipo de situación curativa. Pero ¿qué pasa? Esas son las leyendas, esos son los mitos. Cosas que consideran o que dicen que sucedieron, que muchas veces no son ciertas. Pero a fin de cuentas, lo importante es la fe en Dios, porque es a la que puede en su momento realmente restaurarnos. Su sola palabra fue suficiente para sanar al enfermo. Él es omnipotente, era sorprendente, llevaba 38 años postrado. Eso es un milagro, fue una recuperación total. Hizo que se levantara, tomara su camilla y caminara. De una invalidez total pasó a disfrutar a una sanidad completa. Le ordenó llevar la camilla pese a que era sábado. Nada ni nadie puede resistirse a la ejecución de aquello que Dios determina. ¿Es el 9? Sí. Algunos encuentran semejanzas entre este milagro y el que Marcos narra Marcos en 2, del 11 al 2. Lo importante es que lo sanó después de 38 años de enfermo, a través de un milagro, una curación completa, al instante. Es admirable e imposible para el hombre, para los religiosos judíos, era una violación a las leyes sabáticas, y más que se hizo en Jerusalén, centro de la religión judía. Para Hendrickson, los judíos los veían como lanza, una pesada carga. El hombre había sido hecho para el día del reposo. Jesús veía el sábado como trabajo y descanso. El día de reposo había sido hecho para el hombre. El lisiado estaba alegre por haber sido sanado, y el conflicto con los fanáticos religiosos de su entorno por violación de reglas absurdas. Entonces vemos por una parte el poder de Dios que se manifestó en un milagro. ¿Pero qué hicieron los líderes judíos? Violó el sábado. Pero si lo acaba de sanar Dios, violó el sábado. Y así son exactamente los líderes religiosos de nuestra época. No entienden que lo fundamental es ver el poder de Dios, no si se respeta un día o no. Lo importante es la restauración de las almas, no en su momento si violó tal o cual lineamiento que ha dicho
la tradición, la iglesia, etc., o alguno que otro hombre. Los judíos enseñaban que había 39 reglas que quebrantaban el descanso sabático, como era la de llevar una carga, camilla, Éxodo 20:10, Jeremías 17:19-27, Nehemías 13:15. Pero eran para las que podían generar ingresos. Aquí nadie le iba a pagar porque el paralítico llevara su camilla, lo cual no era el caso. Posiblemente el castigo por esa violación era la lapidación, o sea, que lo mataran a pedradas. No les importó el milagro, sino la apariencia de piedad, en el cumplimiento fanático de la norma legal. Y al ordenar Jesús esa transgresión, él se hacía también culpable. Los altares a las tradiciones provocan que la vida espiritual sea fatiga y sin gozo alguno. Si usted quiere en su momento emular a los judíos, porque si hay los sabáticos, son emulantes de lo que es los judíos, pues tiene que respetar las 635 reglas, entre ellas las 39 de actividades que no pueden realizar en sábado. Pero ¿qué creen? Esto nada más fue para los judíos. Él no reconoció culpa, sino en este caso lisiado, sino que lo hizo porque quien lo sanó se lo mandó. Fue el testimonio de alguien que recibió un milagro de sanidad. Y Jesús lo sanó por su propia palabra. Hipócritamente veían el aparente quebrantamiento de la ley del descanso sabatino, pero ignoraban la misericordia y gracia de Jesús, que sanó a un enfermo que tenía 38 años de esa condición. No glorificaban a Dios por el milagro hecho, sino que se enfurecieron con él por haberlo hecho en sábado. No les importa la gracia que Dios hacía el que tenía una necesidad, sino solo acusarlo por cargar la camilla. Cuando se es una persona literalmente fanática, legalista, no les va a interesar lo que haga Dios por la vida de los demás, sino si esa persona es o no como ellos. Y entonces vemos que esos fanáticos llegan a ser verdaderas locuras. Jesús restauró al paralítico conforme a su poder, gracia, propósito y perfecta voluntad. Juan no da detalles de la vida del paralítico ni el porqué de su condición, pero sí tenía enfermedad, soledad, pobreza y desesperanza. Jesús solo sanó a ese hombre, quizás por ser uno de los más desamparados y necesitados. Allí es donde la gracia de Dios resplandece más fuerte. El paralítico representa a la raza humana en su condición y muestra la obra misericordiosa de Dios al traerle sanidad por medio de Jesús. ¿Jesús sigue haciendo milagros? Sí, y de hecho lo vimos con el testimonio del pastor o del reverendo que hace el material en habla inglesa. Cuando la ciencia, cuando la medicina dice ya no se puede hacer nada, Dios tiene la última palabra. Jesús restauró al paralítico y le presentó un reto. La pregunta fue, ¿quieres ser sano? Jesús no solo lo sanaba si él quería hacerlo, y estaba dispuesto a pagar el precio de la nueva condición. El paralítico tenía una vida hecha. Aunque fuese miserable, si era sano, era una nueva vida, con más oportunidades. Ese era un reto. Ese desafío se presentó a cualquier persona que sea restaurada. Él lo sabía y el paralítico tuvo que levantarse, recoger su camilla y andar. Tenía que cambiar su vida. Jesucristo le dio la opción de no hacerlo. Pero él eligió seguir y obedecer las palabras de Jesús. El hombre tuvo que actuar. Al hacerlo obedeció a Jesús, pero violó una de las 30 y tantas actividades laborales que según los religiosos fariseos quebrantaban el descanso sabatino. Pero él obedeció a Jesús, aún sin saber quién era. Era leal al hombre que nos sanó, aún sin conocerlo. Y no a los religiosos judíos que lo ignoraron durante tantos años. Y ahora le recriminaban una falta útil, una falta intrascendente, útil es sinónimo. Vamos a ver la pregunta.
la salvación es un milagro mayor que la sanidad física, porque la salvación es para siempre y nos da la oportunidad del perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Cómo se han superado tus expectativas con la vida en Jesús? Como dice el apóstol Pablo, de la muerte se pasó a la vida. Y realmente ahora sí hay un gozo real. Del 19, Juan 5 del 19 al 21. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Aquí es donde se ve la diversidad de personas entre el Hijo y el Padre. Aunque algunos unitaristas dicen que eso es falso y que Dios es uno solo y que no puede haber un Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún más cosas más grandes que estas demostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Vamos a ver a qué se refiere en el contexto. Porque es así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien es Él, a quien Él le place. En el post dice, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Juan 5, del 17 al 30. El contexto de los versículos 19 al 47 es el discurso de Jesús. Jesús depende constitutivamente del Padre con los mismos poderes de Dios. El operar del Hijo está vinculado a lo que ve hacer al Padre. La naturaleza humana de Él estaba totalmente sometida a Dios. 4:34, 8:29. Cuando no aparece el libro, significa que es de Juan. Hechos 10:7. Pero en cuanto a su voluntad divina, no estaba sometido a la voluntad del Padre. Era concordante con ella, siendo una misma. El Hijo actúa como ve actuar al Padre, luz de Dios que viene a este mundo. 1:9. Juan 1:9. El mismo versículo 19. En el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, es el resplandor, Jesucristo, de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. 1:9, 8:12, 2:46, Hechos 1:3. El Hijo no se ilumina a sí mismo, sino que transmite la luz del Padre. El Hijo revela al Padre, 1:18. El que lo ve a Él, ve al Padre, 14:10. Es la relación paterno-filial dentro del seno trinitario. Por eso el Hijo no ignora nada de lo que el Padre hace. Mateo 11:27, Lucas 10:22. La procedencia de Él es inmanente y solo en su Hijo unigénito. La generación se genera y se extingue en el Verbo. Su comunicación se da por la mente y puede expresar todo el pensamiento del Padre. Es omnipotente como lo es el Padre. Entonces es Dios. El Padre eterno engendró a un Hijo eterno que es igual a Él. Si no se cree en la Trinidad, pues no se puede entender estos versículos. ¿Por qué? Porque no podría estarse refiriendo Dios a sí mismo en este pasaje. Versículo 20, vamos a ver si estamos bien. Sí, estamos bien, ¿verdad? Sí. La relación del padre e hijo se sustenta en el amor mutuo, coincide con la generación, le comunica todo lo que hace porque lo engendra.
Su amor es absoluto hacia el Hijo. Todo cuanto hace, lo hace por el Hijo. 1:3. Todo cuanto tiene el Padre es también del Hijo eternamente. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Tienen entre estas dos personas divinas un conocimiento pleno entre ellas. Es por naturaleza, no por aprendizaje. Su obrar es idéntico. Las obras que hizo Jesús son pequeñas comparadas con las que hará, porque él iba a dar vida eterna con la resurrección de los muertos. 11:43-44. Y de él mismo 10:16. Y serán asombradas. Son asombrosas. ¿Nos maravilla lo que hizo Jesús? Amén. Sí, nos maravilla. Al menos yo sí me encuentro maravillado y por eso tenemos este ministerio. Dios tiene el poder pleno sobre la vida corporal y espiritual. Deuteronomio 32:39, primera de Samuel 6. Puede resucitar a los muertos y Jesús anuncia que Él también lo tiene. Puede vivificar a quien quiera. Puede resucitar temporalmente a un muerto y luego morirá, por ejemplo, Lázaro. Pero también puede comunicar vida eterna para todo el que cree. Entonces Él puede dar vida eterna a todo aquel en Él cree. El hombre natural está muerto, que quiere una resurrección espiritual, una restauración, que se logra por la unión vital con Cristo. Efesios 2:6. Por tanto, el Hijo puede vivificar a cuantos quiera, a todos los que depositen su fe en Él. Busca su restauración. Ezequiel 23:11. Jesús tiene las llaves del Hades. Apocalipsis 1:18b. Por eso puede dar vida a todo el que crea en Él. Y ese es un postulado de fe de los cristianos. Pero necesita arrepentirse y verdaderamente ser restaurados. Si usted no se ha arrepentido y sigue siendo tan mundano como siempre, pues simplemente no se ha restaurado. Jesús restauró al paralítico mostrando que Él es Dios. Sanar en sábado llevó a los judíos a querer matar a Jesús. Él no les dio razones para justificar esa acción, sino que afirmó hacer el bien porque el Padre trabajaba haciendo el bien. Hacía lo que hacía porque el Padre lo hacía. Puede hacer todo lo que el Padre hace. Y entonces vemos que es Dios y es digno de adoración. Afirmó su igualdad con el Padre. C.S. Lewis afirmó que Jesús o es un Dios o es un loco o un mentiroso. Nosotros creemos que Jesús es Dios hecho hombre.